Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde entró Jesús? Porque te voy a decir hoy, va a salir por las redes sociales. En la mayoría de los supuestos lugares donde se adora a Dios, Dios no está allá adentro. Aquí dice la Biblia que entró Jesús, ¿dónde? En el templo. Aquí el templo no tiene que ver ni con el lugar santo ni el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque bajo el concepto del sistema religioso de los fariseos, los únicos que entraban al lugar santo y al lugar santísimo, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Aquí se está refiriendo a los atrios del templo, los alrededores del templo. Como los fariseos de antaño no dejaban que Jesús ministrara en el lugar santísimo y santo, hoy hay un liderazgo en la iglesia de Cristo en el mundo, que a Cristo lo tienen por la orilla. No lo dejan ministrar, no lo dejan adueñarse, no lo dejan regir, no lo dejan dirigir, no lo dejan gobernar la iglesia. Ese espíritu demoníaco del fariseísmo sigue operando hoy a través de las iglesias evangélicas y a través de muchos aún ministerios de otros apostólicos, donde los hombres a Cristo le han dicho: no te necesitamos ahora, cuando te necesitemos te llamaremos. Y entró Jesús en el templo. Nadie lo invitó. Pero te tengo una buena noticia: Dios va a irrumpir, porque la iglesia es propiedad. Él murió por su iglesia. Estos delincuentes, estos estafadores, esta mafia blanca que se ha adueñado de la iglesia, les tengo mala noticia. Dios se va a meter allí a la fuerza y va a aniquilar, va a matar, va a cortar, va a destruir a todos estos delincuentes que se han adueñado de la iglesia. La iglesia está putrefacta, la iglesia está inmunda, la iglesia está enferma. Pero ellos están como los hombres de antaño, como los fariseos, viviendo para sí mismos. Y nadie dice gloria a Dios. Y entró Jesús en el templo. ¿De quién era el templo? Fíjense que Mateo, porque hermano, usted quiere, yo no veo a nadie levantando la mano para los estudios del sábado. Mire, hermano, yo sí le doy estudio, porque yo me sé, porque yo aprendí esto. Miren lo que dice aquí la Biblia. ¿Quién escribió el Evangelio de Mateo? ¿Quién escribió el Evangelio de Mateo? El propio Mateo, que era un cobrador de impuestos. ¿Y por qué aquí el Espíritu Santo hace énfasis? Y entró Jesús en el templo de quién? En una palabra, de una manera quizá irónica. Mateo quería que los judíos que iban a leer, porque este libro fue dirigido ¿a quién? A los judíos, a los que eran de nacionalidad hebrea. Porque allí lo que se revela en ese sistema religioso era que los dueños del templo, el templo era propiedad ¿de quién? De los fariseos. En el templo se hacía lo que los fariseos creían. Los fariseos tenían mezcolanza con el sistema romano. Los fariseos eran una mafia blanca. Se habían hecho millonarios. Los fariseos tenían a su familia acomodada a costilla de la riqueza que le entraban al templo. Los fariseos no servían al pueblo de Israel. Hace rato, mucho rato, que este liderazgo corrupto le había dado la espalda al pueblo. Ellos usaban al pueblo como una plataforma de posicionarse. Ellos usaban a la congregación como una manera de llenarse los bolsillos, de engordar barriga, de comprarse carros y de acomodar a sus seres queridos. Pero ellos no servían al pueblo. Esa misma historia se está repitiendo hoy en lo que se conoce por la iglesia evangélica. Y Mateo le está diciendo a ellos allí, y Mateo le escribe, me encanta esta frase: y entró Jesús en el templo de Dios. El templo no es tuyo. El templo que soy yo, que eres tú, que es la iglesia, es propiedad ¿de quién? De Cristo. Porque fue redimida a precio de sangre. Fue redimida a precio de sangre. ¿Cómo usted va a dejar que venga yo hoy aquí a manipularle a usted? Siémbrame. Yo le decía al músico: oye, mi hermano, siémbrame el relojito que te mandaron de Estados Unidos. Y él me decía: pastor, digo, ahora Leo, siémbrame tu bicicleta. Ricardo, siémbrame ahí 20 maní. Ladrones, descarados, delincuentes, lo que son, chicos. Porque así Jesús le confrontó a estos fariseos.
Y dice la Biblia que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Cierto o falso? Echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Primero, para que el templo pueda ser limpio, tiene que entrar el que tiene la capacidad de echar fuera del mundo. Porque yo no sé si usted lo va a ver así, pero yo aquí veo una operación espiritual diabólica. Mire, hermano, mire lo que le voy a decir, lo que el Espíritu Santo le va a enseñar hoy. Observe. Observe. El diablo estaba reinando a través de los fariseos de la época de Cristo. Porque a esta gente Jesús le llegó a decir hijo de quién? Del diablo. Opere como en el templo, mire hermano, para que usted esté tremendo, como en el lugar que Dios escogió y eligió para que se le adorase, para que Él se revelase al pueblo. Pero miren lo que los hombres, miren lo que la institución, el sistema religioso lo convierte. Y el que Satanás operaba allí, tenía lo que le había abierto la puerta al diablo reinar en el templo. Escuche, escuche. No se nos olvidemos que esta gente constantemente se estaban metiendo allí en el lugar santísimo. Esta gente constantemente estaba haciendo sacrificio. No se olvide que el templo estaba compuesto por aquellos utensilios sagrados, ¿cierto o falso? Sin embargo, ellos estaban desapercibidos de que ellos allí estaban sirviendo ¿a quién? Al diablo. Porque una de las características de Satanás, ¿cuál era? Que vino, ¿qué cosa? A hurtar, a robar. Y era lo que estaban haciendo todo el encuentro en el templo. Te voy a dar una luz de lo que pasaba allí. Había una tribu de Israel que tenía que venir de muy lejos a adorar en el templo. Una vez al año. Van a cargar con una vaca. No, con lo que yo no había tractores. No había transporte desarrollado. Pero a alguien se le ocurrió la buena idea de que esta gente que tenía que ofrecer sacrificio, vamos a poner en una parte de los atrios, para ayudar. Se hizo con buenas intenciones y empezó bien. Vamos a poner animales para que esta gente que viene a ofrecer sacrificio, que vienen de tan lejos que no pueden traer los animales, lo compren aquí. Los cambistas, que eran lo que hoy yo llamo una cadeca moderno, eran los encargados de hacer ese cambio. Es decir, ellos venían con dinero pagano, pero en el templo había una moneda que era la que se podía comprar, porque ese dinero iba para el tesoro del templo y tenía que ser santo. Los judíos tenían una moneda hebrea allí que era para eso. Entonces tú venías a comprar un chivo, yo te daba a ti, tú me dabas tu dinero, vamos a llamarlo impío, y yo te doy la moneda, el cambio con la moneda, ¿qué cosa? O mejor dicho, para tú comprarme, tú tienes que cambiarle a los cambistas el dinero que tú traías. Yo te doy el dinero hebreo, tú me das el dinero tuyo que me sirve para negocio, y con el dinero que yo te doy, tú compras los animales del sacrificio, y ya ese dinero se queda ¿dónde? En el templo. Pero vinieron estos fariseos corruptos y perversos, la mafia blanca esta, y convirtieron eso en un monopolio. Y ya el sentido original con el que comenzó esta idea, que era de proveer sacrificio a los que venían de lejos, lo convirtieron ¿en qué cosa? Mercadería. En una mercadería. Y entonces ya los precios eran exorbitantes. Donde Dios, ellos tenían mandamiento. Ellos tenían mandamiento de cómo tratar a uno los extranjeros que quisieran adorar. Ellos no entendían. Vale tanto, si tú no me pagas, tú no sacrificas. En esa condición corrupta y perversa entra Jesús en el templo. Lo que pasa es que ahora a nosotros no nos conviene que Jesús entre en el templo. Nosotros por no perder, por no desmantelar ese andamiaje de enriquecimiento ilícito que hay en la iglesia, la gente prefiere seguir en la corrupción que está. Pero claro que no queremos, porque cuando Jesús entra, hermano, cuando Jesús entra a una vida, cuando Jesús entra en una familia, cuando Jesús se manifiesta en un lugar, lo primero que aparece es algo que se llama convicción de pecado. Amén. Ay de mí que estaba robando. Ay de mí que era superintendente y estaba robando. Ay de mí que era apóstol y estaba adulterando.
Porque, hermano, cuando Dios irrumpe, Se lo que manifiesta manifiesta ese poder y sobrenatural. revela tu condición. Como Dios quiere salvarte, ese tipo de gloria, ese tipo de unción, ese tipo de presencia, va a atacar directo allí donde está operando el diablo. Lo echa fuera. Te da una visión, te da una revelación de tu condición. Isaías lo revela de esa manera. Ay de mí, que soy pecador y viviendo entre un pueblo, una iglesia impía y gente mundana, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El apóstol Pablo lo experimentó de esta manera. Apártate de mí, ¿qué tú quieres que haga? Pedro lo dijo de esta manera. Apártate de mí, que soy pecador. Gloria al Altísimo. Hoy Dios no se está manifestando en la iglesia. Que se ofenda quien se ofenda. Porque la Biblia me revela a mí que cuando Dios se manifiesta en un lugar, no hay brincadera, no hay risita, ni hay gozadera. Cuando Dios desciende y pone su pie en un lugar terrenal donde habitan hombres que lo están adorando allí, ahí lo que automáticamente, hermano, el primer fruto de una visitación de Dios se llama convicción de pecado. Empiezo a ver lo que no veía, empiezo a entender lo que no entendía. ¿Por qué motivo? Porque empiezo a verme en el espejo de la majestad, de la santidad del Rey. Yo me estoy mirando en el espejo de las estructuras humanas. Están llenas de problemas, pero cuando yo choco con la estructura divina, con la estructura de su majestad, ese espejo es limpio, ese espejo me revela mi condición, porque ese espejo lo que quiere es que yo me salve. Amén. Estamos entreteniendo a la gente con bobería, con leyes. No te pongas, no comas, no vaya allí. Que identifícate con mi obra, que el ADN es mío, que el ADN aquí, que yo quiero en esto, que yo quiero en lo otro, que aquel es falso. Pura diabluría. Santo, alábale. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todo lo que vendían y compraban en el templo. La iglesia quiere presencia. Miren que se quiere espiritual. ¿Quién entró en el templo? La gloria de aquel Padre invisible se hace visible en la persona de quién. De Cristo. ¿Y cómo lo trataron? Como un héroe. Me parece ver a los fariseos allí. Manifiesta tu gloria. La gloria estaba allí, pero no la pudieron ver, no la percibieron. Porque eso es lo que le pasa al sistema religioso. La gloria está ahí. Pero los programas, las estructuras humanas, las fórmulas esas humanas, mira, nublan. La gloria está ahí. La gloria está ahí, esperando que se le dé el lugar que le pertenece. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo con eso? Le estamos metiendo en el corazón del hombre mil basura. Cuando lo único que va a satisfacer el corazón del hombre es Cristo. Nada va a llenar el vacío del corazón del hombre que no sea Jesús, el Mesías, muerto y resucitado y ascendido a la diestra del Padre. Si le está hablando a la gente de un juicio histórico del hijo del carpintero, no, yo aquí le estoy hablando del hijo, no del hijo de José, yo le estoy hablando del Hijo de Dios resucitado y exaltado a la diestra del Padre, al que venció al diablo y a todos sus demonios y los recibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Yo tengo que hablarte de este Cristo resucitado. Gloria a Dios. Estas iglesias tradicionales conocen al Cristo, a Jesús histórico, al que anduvo en el mar de Galilea. No. Eso habla de su historia. Ahora vamos a hablar de Cristo resucitado. Las epístolas lo revelan. Lucha. Venció al diablo. Amén. Lo recibió públicamente. Amén. Nos elevó juntamente con él. Nos sentó a la diestra del Padre. Aleluya. Estamos en un lugar de posición de victoria. El que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. El que transforma nuestras vidas. El que te levanta del muladar y te sienta con los príncipes. Y siguen hablando de un Cristo histórico que parece un miserable. Cuando ya ese Jesús que vivió entre los hombres murió, fue ascendido y está reinando y viene ahorita y nos coge la bobería. Aleluya. Cristo vive. Es irónico esto, ¿verdad? Mira cuánta gente está aquí recibiendo esta palabra. Pero clarita. Y cuántas iglesias por ahí llenas de miles de personas que se le está dando y es sancocho puro. Recibe, siembra.
Profecía, profecía, dice, así dice, así dice, así dice, así dice. Un día le va a dar una parálisis diciendo así dice, usando el nombre de Jesús, mano. Delincuente. Terrorista dentro de la iglesia. Dice el versículo 13. Y les dijo, hágate ahora. ¿Cómo Jesús ministraba? Mire, hermano, para que usted entienda. Mire, hermano, Jesús entienda esto. Mire cómo Jesús ministraba. ¿Qué Jesús decía? A mí me encanta esta frase. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo no uso programa. Yo no uso fórmulas, invento esos humanos, esos reglamentos y todos esos inventos ustedes. Yo no uso nada de eso. Porque eso, ¿qué hacían los fariseos, hermano? Mire, hermano, vamos a ponerlo sobre allá. Gracias, Espíritu de Dios. ¿Qué hacían los fariseos? Eso que usted ve en estas iglesias que tienen reglamentos, que tienen política, que tienen 20.000 libros y sus ministros, reverendos ordenados, saben más de esas leyes que de la Biblia. Ordenanza de Dios. Se estudian más los manuales de la política, se estudian más los reglamentos de las instituciones. Pastores, que hermano, mire, yo lo viví, lo conozco. Saben más de política, saben más de manual, saben más de leyes humanas, de programas de hombres que de las escrituras. Un pastor que estudia más cualquier libro que las escrituras. Ya tú imagínate que debe ministrar ese hombre del púlpito. Pero miren el Rey de Reyes, miren el Señor de Señores, el Maestro por excelencia, el apóstol, miren el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, miren cómo él ministraba. Miren la diferencia de la religión y del reino. Si usted va a Marcos capítulo 7 y usted va a Mateo capítulo 15, Jesús ataca a los fariseos. ¿Qué Jesús le dice a los fariseos? Ustedes han convertido los mandamientos de Dios en tradiciones. Ustedes enseñan más sus tradiciones como ustedes creen que se tiene que creer, que como la Biblia revela que se tiene que creer. Fíjense. Ahora, ¿cómo Jesús enseñaba? ¿Cómo Jesús venció al diablo? Escrito está. Ni programa de que rebequén, de que te echo fuera, que te cojo por los pies, te pelo como un puerco y te vendo como picadita, hago un hamburguesa y te vendo en un paladar. Jesús no usó ese idioma, no usó esa estrategia. Escrito está Satanás. Escrito está Satanás. Escrito está Satanás. Ojo con eso. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Jesús dijo del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de Dios, Él tampoco hablará por su propia cuenta. ¿Cuándo los hombres de Dios, los ministros de Dios, los presidentes de las obras, cuándo van a entender de que no se puede seguir queriendo traer el reino a la tierra? No se puede querer seguir hablando de Dios y enseñando a la manera de nosotros. ¿Cuándo vamos a tomar el ejemplo de Cristo de que no podemos seguir hablando la basura que estamos hablando? Porque cuando tú hablas de tu propia cuenta estás hablando pura basura, puro sancocho. Lo que tú hablas de tu propia cuenta no produce vida, no produce transformación, lo que produce es muerte. Alábale que Él vive. Amén. La iglesia parece funeraria, parece cementerio. Y aquella que supuestamente hay una gozadera, es una gozadera carnal. Meramente carnal. Ver los movimientos que hacen las mujeres, que parecen bailadoras de tubo, ver esa música de bebé que se está metiendo ahí dentro de la iglesia. Todas esas aberraciones me demuestran que allí está esperando ¿qué cosa? El diablo y la carne. Porque todo lo que se produzca en la iglesia es para exaltación y glorificación de Cristo. La iglesia no es para entretener a la gente. Hoy en la iglesia a los jóvenes se le están dando cada cosa porque queremos atraer a los jóvenes. Si yo tengo que atraerte a través del modelo mundano, no te voy a atraer. Si mi iglesia aquí tiene que llegarse trayendo modelos impíos, como lo están metiendo muchas de estas iglesias evangélicas, yo me quedaré con lo que tengo. Y soy de lo que creo que no quedaré en vergüenza. Seremos un lugar de referencia. Cuidado con eso. Porque aunque tú no lo sabes, Dios está trabajando. Amén. Sí, Señor. Y aunque tú no estás hablando, Dios está hablando de nosotros. Amén. Eso no quiere decir que te acomodes, sal a hablar también. Pero Dios está hablando de este lugar. Dios está hablando de lo que se está enseñando aquí. Dios está hablando de mí, Dios está hablando de ti.
No te mames con eso. Dios no se ha sentado. Dios sabe que aquí hay un lugar donde se está luchando por ser de fiel. Amén. Ahora mire cómo Jesús ministra. Así mismo es. Mire cómo Jesús ministra. Vamos.